Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis aquí. Y bueno, la temática que tenemos aquí encima de la mesa me parece que es una temática de innegable actualidad, me temo. Vamos a hablar nada menos que del chat GPT. Y bueno, ¿quién no ha oído hablar de él, no? ¿Quién no ha leído en la prensa generalista incluso bueno, los problemas que puede acarrear, la desaparición de puestos de trabajo, la proliferación de fake news, etcétera, etcétera? Y también se ha hablado de sus ventajas y bondades en algunos campos. Bueno, en cuanto al colectivo de docentes, por lo menos, la verdad es que es un tema que nos está preocupando. Veo la preocupación por los pasillos, en las clases, ante la dificultad, sobre todo, de saber si realmente los trabajos que nos presenta el alumnado los ha hecho realmente esa persona o, por el contrario, es un producto de una conversación bien articulada con el chat GPT. En fin, es un tema que genera dudas, preocupación, esperanza en algunos casos y entre todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es probablemente uno de los aspectos más importantes y más delicados también en este proceso. Y hoy vamos a hablar también de evaluación. Me parece que eso nos va a interesar a todos y todas las que estamos aquí. Bueno, pues confiamos en que hoy nos aclaren algunas de estas dudas o se nos planteen otras probablemente, que tengamos unas pistas para la utilización correcta de la inteligencia artificial generativa en las aulas de humanidades y, en definitiva, demos unos pasos adelante a la hora de adaptarnos a una nueva realidad que ya tenemos aquí, como hablábamos antes de empezar la reunión. Bueno, y para todo esto contamos aquí con la presencia de Manuel Díaz Ordóñez, que viene de Sevilla, y al que quiero agradecer su presencia y su amabilidad al atender nuestra invitación. Y aprovecho también para agradecer en público a Elena Torregaray, nuestra coordinadora del grado de Historia, la iniciativa de celebrar el seminario y las gestiones también que ha realizado para que tenga lugar. Gracias, Elena. Y a continuación, bueno, voy a hacer una breve presentación del perfil de nuestro invitado hoy, que tiene un currículum largo, extenso, variado. Os adelanto que tiene incluso una obra, me ha llamado la atención, una obra de ficción, a lo que pocos académicos se atreven, diría yo. Bueno, y bueno, pero creo que eso no es el momento de glosar cada una de esas cosas, de detallarlo, sino bueno, pues os daré un poquito el perfil de nuestro invitado aquí. Él es profesor investigador de la Universidad Pablo de Olavide y director del máster en Historia y Humanidades Digitales de esta universidad. En cuanto a su especialización investigadora, ha investigado sobre cuestiones de historia naval e industrial del siglo XVIII. De hecho, su tesis se centró en analizar las modificaciones contractuales que el reformismo borbónico impulsó en los contratos de abastecimiento de jarcia para la Real Armada. Actualmente está centrado en estudiar la globalización a través de la extensión del cultivo y el comercio del cáñamo en la geografía mundial a partir del siglo XVI. Concretamente está analizando las semejanzas y las diferencias de las políticas de suministro del cáñamo entre el Imperio español y el británico, poniendo el foco en las relaciones existentes entre el mercado del Báltico, el Atlántico Norte, el Pacífico y el Índico. También desarrolla trabajos científicos sobre bases de datos, Big Data e innovaciones digitales en la historia. Y esta es la faceta de Manuel que hoy queremos explotar, si me lo permites. Así que, sin más dilación, le damos la palabra a nuestro invitado y gracias a vosotros por estar aquí y por vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, evidentemente, pues daros las gracias a la facultad por acogerme, a la decana por su amabilidad y por esa glosa que probablemente pues no merezco, y sobre todo a Elena porque ha sido un fiel puntal de que yo hoy esté aquí, ¿no? Entonces, bueno, quizás lo primero que tengo que explicaros es por qué estoy yo aquí. En base, ya os han dicho que tengo cierto interés por la innovación, el uso de la innovación, de metodologías innovativas, vamos a decirlo así, en la investigación histórica, pero fundamentalmente ¿de dónde proviene eso? Bueno, proviene de que yo me he incorporado a la universidad muy tardíamente. Yo entré en la universidad en el año 2012, pero mi vida profesional siempre ha sido como programador informático en Telefónica de España. Es decir, hasta el año 2016 era empleado de Telefónica.
y mi trabajo, como os digo, pues básicamente se ha dedicado a eso, a desarrollar aplicaciones informáticas, a trabajar con bases de datos, y entonces pues ahí tenía mis dos amores repartidos, por un lado mi desarrollo profesional y por otro lado, evidentemente, pues mi interés por la historia, y creo que ahí pues hay una buena comunión, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, ¿por qué vengo yo a hablaros hoy un poquito de ChatGPT? Y quiero recalcar lo que el subtítulo de Orientaciones desde la experiencia. Pues básicamente, como bien nos han comentado, yo soy codirector con Bartolomé Jun Casalilla del Máster de Historia y Humanidades Digitales, y no es por ponerle flores a ellos, sino que fue de los primeros máster universitarios de esta índole que se dieron en España, ¿no? Y por cierto, ahora me permitís un pequeño paréntesis, he visto que tengo un antiguo alumno, que es Igor Sobral, que está ahí, está asistiendo a la ESO, me ha parecido impresionante. Hola, Igor. Igor es una de las personas que probablemente me sirvan para explicarme mejor en por qué estoy aquí. Igor tiene formación en ingeniero de informática. Y, evidentemente, ¿qué pasó con esos ingenieros informáticos que hemos tenido curso tras curso, aparte de historiadores, sociólogos, historiadores, incluso expertos en nutrición en ese máster? Pues que esta gente empezó desde el año 2017 a hablarnos de algo que finalmente conocemos hoy como ChatGPT. Incluso algunos de ellos eran beta tester, es decir, probadores de inteligencia artificial, la versión .1 que salió sobre el 17. Yo creo que la primera vez que vi el prompt del 1.0, el ChatGPT 1.0. Por cierto, también escucharéis por ahí GPT. Yo voy a utilizar el ChatGPT, pero parece que es más bonito decir GPT, ¿no? ChatGPT, bueno, yo hablaré de ChatGPT. Entonces, de alguna manera, eso nos ha llevado en el máster de Historia y Humanidades Digitales a encontrarnos. Antes hablamos en términos de problema. Yo ya no considero que esto sea un problema, simplemente es una circunstancia más de la vida académica, como profesores, como investigadores, y por lo tanto debemos asumirla y seguir funcionando con ella, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, fundamentalmente la primera certeza es que esto es imparable. Es imparable no hoy, es imparable hace ya años, pero desde luego es una progresión que, como veis, en plan muy malthusiano, pues esto es totalmente exponencial. Es decir, el crecimiento de la inteligencia artificial entre la versión 1 a la versión 4, que es ahora la que es de pago, que también os hablaré de ella, pues básicamente la multiplicación de uso de datos es imparable. Es totalmente increíble y, por lo tanto, esto va a ser, dijéramos, totalmente arrollador, ¿no? Y, por otro lado, esto mismo, es decir, esta disponibilidad de acceso a esta nueva herramienta hace que la moda, pues evidentemente, genere un flujo social. Y esto quizás es lo que más nos puede afectar, tanto en el ámbito de profesores estudiantes como de profesores investigadores, en el sentido de que nos vamos a encontrar estas circunstancias, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo que pasó el año pasado. Igor, tápate los oídos. El año pasado nos encontramos un trabajo fin de máster que primero identificamos con Turnitin, que estaba plagiado. Pero ese plagio, además, luego lo terminaré de comentar, Turnitin, como sabréis, o si no, pues para eso estoy, está incorporando también el uso de identificación de uso de inteligencia artificial. Estaba dando dos alarmas, una por plagio y otra por uso de inteligencia artificial. Claro, esto era preocupante porque tú dices, si la alumna ha plagiado, ¿cómo que también ha usado inteligencia artificial? Me imagino que todos supondréis por qué viene la cosa. Es decir, quien había utilizado la inteligencia artificial era la fuente original. Nosotros lo que detectamos era el plagio y del plagio. Es decir, que es algo que nos tiene que afectar, que tenemos que entenderlo, que vamos a lidiar con ello. Cuando nos llegue un artículo en revisión, a lo mejor nos encontramos este tipo de cosas, de sorpresas, ¿no? Y es lo que hay, ¿de acuerdo? Dicho esto, no se tiene que utilizar ChatGPT. Ya no estoy hablando solo de profesor-alumno, sino de profesor-investigador. No, hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo como en su día cambiamos, los que sois muy jóvenes, no, pero recordar las máquinas de escribir, ¿no? Y pasamos al ordenador, ¿no? Al tratamiento, pues hay que utilizarlo.
pero que hay que utilizarlo, evidentemente, pues con honestidad, ¿no? y desde luego, pues sabiendo perfectamente los límites del uso. Y bueno, por último, pues evidentemente, ¿dónde está el futuro? Pues no sé, incógnita. Yo, como siempre, soy un poco exagerado, ¿no? Y pues si al final acabemos con el señor Schwarzenegger por aquí dando saltos en el tiempo, ¿no? La inteligencia artificial es, como os digo, totalmente arrolladora, y incluso seguramente habréis visto que periodistas israelitas han confirmado que el ejército israelita lo está utilizando ahora mismo para marcar blancos, ¿no? Y eso me lleva también un poco a daros la definición de lo que es la inteligencia artificial tal como la conocemos hoy, que es fundamentalmente predicción. Es decir, predice cosas. Pero claro, las predicciones a veces se cumplen y a veces no se cumplen. ¿Qué tenemos que estar nosotros pendientes? Pues si consideramos que se está cumpliendo o que no se está cumpliendo, básicamente. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es la inteligencia actual? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la inteligencia artificial, hoy tal como la conocemos, se llama generativa en el sentido de que se va a generar una respuesta a una pregunta en base a unas probabilidades, y esas probabilidades están asentadas pues, en el análisis de unos datos, básicamente. ¿Qué nos tiene que, no sé, preocupar, pero sí interesar? Que fundamentalmente, supongo que habréis oído por las noticias, que el CEO de OpenAI, que es la empresa que ahora mismo lidera el proyecto ChatGPT, pues fue despedido y al cabo de un tiempo fue recogido. Parece ser que se ha trascendido de que en enero del 2023 se empezó a desarrollar el paso siguiente, que sería pasar de una inteligencia artificial degenerativa a lo que se llama una inteligencia general, es decir, una inteligencia, dijéramos que nos va a responder con muchísima más implicación y con mayor acierto, es decir, no tanto desde el punto de vista de la predicción, sino más con datos asentados. Entonces, básicamente, lo que sí que tenemos ahora mismo es eso, es decir, una predicción a una pregunta que nosotros le podamos hacer. ¿Qué es en sí? Y voy a ir muy rápido porque sobre todo lo que quiero es que me preguntéis cosas y si en la medida de lo posible es que os las pueda responder. Básicamente la inteligencia actual lo que hace es que las máquinas piensen. ¿Cómo piensan las máquinas? Pues básicamente con dos palancas o dos plataformas, fundamentalmente cientos de millones, de miles de millones de datos. Es decir, durante tantos años, desde que lo que llamamos Internet fue acumulando datos de todo tipo, o sea, no solo artículos científicos, sino cada vez que visitamos un sitio en el Google Maps o cada vez que le damos un me gusta a un tweet, bueno, ahora X, o un Facebook, un Instagram, o le hacemos un me gusta en algún tipo de artículo, todo eso lo que le estamos dando son datos para que la inteligencia artificial los vaya usando. Segundo, era necesario, sobre todo, una innovación ya de desarrollo tecnológico. Y la innovación, fundamentalmente, era la capacidad de computación. Es decir, hasta relativamente hace poco no había máquinas, es decir, hardware suficiente que fuera capaz de utilizar todos este tipo de datos, ¿no? Y darnos una respuesta en relativamente poco tiempo, ¿no? Como os pongo aquí en plan broma, ¿no? Los gamers tienen la culpa porque esto fundamentalmente se ha solucionado a partir del uso de las tarjetas gráficas que utilizan los ordenadores, sobre todo las más desarrolladas que se utilizan en videojuegos, edición de vídeo y demás. Estas tienen una muchísima mayor capacidad y muchísima más adaptación a la hora de utilizar cálculos complejos, ¿no? Y fundamentalmente, ¿cómo funciona la inteligencia? Pues a través esto lo habréis oído, el Machine Learning, ¿no? Y lo que hace es fundamentalmente buscar patrones y en virtud de esos patrones hacer una respuesta. El ejemplo más básico lo conocéis todos, es decir, te pones en el WhatsApp y pones buenos y si te pone días, buenos días, ¿no? Sabe que donde tú estás es de día. Puede ser que tú a lo mejor le quieras decir buenas tardes porque estés escribiendo a alguien que no esté en este uso horario, pero en principio eso es una predicción que está haciendo en virtud de unos patrones que tiene asentados en su conocimiento, de esa inteligencia artificial. ¿Y cómo ha funcionado? Es decir, ¿cómo ha adquirido esa información? Básicamente a partir de lo que se llama el aprendizaje supervisado. Es decir, yo ya sé la respuesta real y lo único que hago es preguntarle para ver si la inteligencia artificial coincide con esa respuesta que yo conozco previamente. ¿De acuerdo? En virtud de eso hago un cálculo de porcentaje de acierto y, por lo tanto, si lo considero por encima de determinado nivel, ¿no? Pues diré que es una respuesta adecuada
o que no es adecuada. En virtud de este primer paso, por así decirlo, pasamos a la no supervisada, que la no supervisada es intentamos ver qué porcentaje de acierto tiene o no tiene. Evidentemente esto tiene una posterior análisis de investigación. Es decir, una vez el resultado obtenido, ver si ese resultado se acierta, se acerca o no se acerca, ¿no? Y el último paso, que es realmente el mayor avance, es fundamentalmente el uso de las redes neuronales, ¿no? Que no son modernas, teóricamente están desarrolladas, a lo mejor suenan, el famoso Turing, ¿no? El que descifró Enigma y demás. Es decir, hay muchísima teoría y no me voy a meter en ello, pero simplemente pues, haceros una pregunta. ¿Eso qué es? ¿Un plátano? ¿Seguro? ¿Lo podéis comer? ¿Entonces es un plátano? ¿Qué es? Exactamente, una representación, bueno, los que no oís, voy diciendo lo que dice la gente que está en el auditorio, es una foto, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos saber de un plátano? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo nuestro cerebro ha dicho que eso, ahora ya nos quitamos la broma, vamos a suponer que es un plátano reluciente que tenemos aquí encima de la mesa? ¿Cómo sabemos que eso es un plátano? ¿Qué nos dice a nuestro cerebro que es un plátano? La concepción que tenemos. Exactamente, y la concepción que tenemos, ¿en qué se basa? Se basa en la experiencia de haber visto muchos plátanos. Eso es. Y que hemos creado ya una categoría, la categoría de plátano. Bien. Una categoría, dice la compañera, que es un plátano, pero esa categoría, perdona que sea tan insistente, soy muy cartesiano en eso, ¿no? Es decir, ¿en qué está basada esas categorías? ¿En qué se forman? ¿En qué se sustentan? Una serie de rasgos. Rasgos, Nosotros decimos que es un fruto, que en primer lugar que es un vegetal, que es un fruto comestible, fruto, que tiene color, tiene una serie de rasgos y evidentemente de una manera absolutamente convencional decidimos llamarle plátano. Exactamente. Y no banana. Ahí está. En nuestro idioma, ¿no? En vasco se llamará de otra forma, entiendo, y pues en cada idioma pues será de una manera. Pero fundamentalmente lo más importante es que entendamos eso, porque esa es la base de la red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Esto que estáis viendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde podríamos esos rasgos que tú has dicho? Pues imaginar, ¿no? Estos son las capas, ¿no? Subcapas. Y finalmente, en este último, esto sí que se ve, ¿no? Sí, vale. En este último es donde finalmente tendremos la luz roja o la luz verde, o el on y el off, o el sí o el no, ¿de acuerdo? Es decir, la pregunta última lógica la vamos a valorar en esa última. Pero previamente la vamos a pasar como una especie de test, ¿no? Cada uno de estos nodos, esto es una red de la teoría de redes, ¿no? Cada uno de estos nodos tiene una computación entre 0 y 1. Es decir, a 0 no cumples, a 1, cuanto más te acerques a 1, cumples. Entonces, si yo pongo un rasgo, por ejemplo, el color, que es probablemente lo más evidente, ¿no? Si pongo el color, pongo en la segunda subcapa, pongo la forma, en la tercera pongo el tamaño, ¿no? Entonces voy haciendo una valoración de si cumple, ¿verdad?, esos rasgos categorizados que, como decía la compañera, conforman lo que nosotros mentalmente entendemos como plátano, ¿de acuerdo? Eso sí, el otro día vi un anuncio, ¿no?, que ya hay kiwis de color rojo y tomates azules, ¿no? Tendremos que cambiar el concepto. La cuestión es que si yo le paso ese test a través de esas capas, finalmente, ¿de acuerdo?, voy a tener una respuesta sí o no. Pero también es muy importante que veáis esos nexos, esas líneas que conectan esos diversos nodos. Esas conexiones son quizá más importantes que en un nodo ponga 0 o que ponga 1. Porque lo que va a determinar si al final tengo un sí o un no, que eso es un plátano, lo va a determinar, como os digo, la conjunción del peso de esos nodos junto con las conexiones que deben funcionar, ¿vale? Esto tan complejo, pero quería un poco simplemente por conocimiento así grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el ChatGPT? Que seguramente todos lo habéis visto, incluso seguramente alguno o alguna ya lo habéis utilizado, es decir, que no os estoy hablando de nada raro. Fundamentalmente es un chatbot, ¿no? Es un chatbot, ¿no? Es decir, es un espacio en el cual yo voy a tener lo que se llama un interfaz en el cual voy a hacerle preguntas a la inteligencia artificial.
Estoy hablando de ChatGPT, pero como bien sabréis, pues hoy en día ya hay otras empresas, ¿no?, como Google y demás, que están ya también desarrollando sus propias inteligencias artificiales, no desarrollando, sino haciendo públicas esas inteligencias artificiales que están funcionando, como he dicho ya, desde hace ya años en la trastienda, por así decirlo, de la mayoría de las empresas, ¿no? Bueno, pues el chatbot, si alguien no lo ha visto, pues bienvenido al mundo de la apariencia actual del ChatGPT, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente, cuando entramos en el ChatGPT, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues básicamente lo primero es la dirección URL, es una dirección de Internet, ¿no? Y como veis, la empresa es OpenAI, ¿de acuerdo? Pero como insisto, que nos vamos a encontrar nuevas, yo hablo de esta, pero probablemente servirá para cualquiera. Luego lo siguiente que vamos a ver es la versión. Ahora mismo hay dos versiones, por lo menos esta mañana lo sabía, como esto es tan cambiante, lo mismo ahora tenemos una nueva, ¿no? Pero de momento tenemos la 3.5, que es la versión, vamos a decir, más usable, sobre todo por el alumnado, y luego está la 4, que es la de pago, que cuesta $20 mensuales, ¿vale? Bien, las diferencias, si os parece, ya las vemos un poquito más adelante. Bueno, y fundamentalmente, ¿qué es lo más importante? Esta última parte. Esta última parte es realmente la interfaz que tenemos con la inteligencia artificial. Aquí es donde vamos a hacer preguntas. Pero aquí las preguntas es donde, de momento, los alumnos todavía, por la experiencia que yo tengo, les falta desarrollarse. Pero eso es cuestión de horas, de días, de semanas, es decir, porque igual que yo estoy contando esto aquí, hay vídeos, habrá artículos, habrá weblogs, habrá fuentes, ¿no?, donde se les va a hacer ver lo importante que es saber hacer preguntas, ¿no? Nosotros como profesores esto lo sufrimos mucho, ¿no?, saber hacer buenas preguntas, ¿no?, y que nos contesten buenas preguntas. Bueno, pues al ChatGPT esto es fundamental, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo tienen que ser las preguntas? Pues fundamentalmente muy claras, ¿de acuerdo?, muy concisas, y sobre todo hay que darle contexto, que ese es el gran problema que ahora mismo yo veo en los alumnos que utilizan el ChatGPT, que pueden hacer preguntas claras, pueden hacerlas concisas, pero generalmente se olvidan de darle un contexto adecuado. Y eso es lo que fundamentalmente acaba provocando de que el resultado que obtengan, y que es el que nosotros vemos cuando nos llega el trabajo, ¿de acuerdo?, pues nos pueda oler un poco a quemado, ¿no? Y os pongo un ejemplo, porque tengo aquí un testigo clarísimo, ¿no? Estaba Alberto conmigo en México, estábamos en un congreso, y como todos estamos tan libres de trabajo, ¿no?, que ya sabéis que los profesores de universidad estamos siempre tocándonos las narices, ¿no?, pues en un momento que estaban presentándose las figuras institucionales, que eran políticas, no eran académicas, eran políticas, yo estaba recibiendo los trabajos de mis alumnos y los estaba viendo, ¿no? Y se me abrió uno y Alberto estaba aquí y digo, esto está hecho con ChatGPT. Dice él, sí, hombre, ¿cómo lo vas a ver? Digo, está hecho con ChatGPT, ni lo había leído, solo la estructura, ¿no? Cogí la pregunta mía, la metí en el ChatGPT, la puse delante, calcado. ¿Por qué? Y ahora lo explicaré, ¿no? Fundamentalmente porque, como todo, esto está avanzando. ¿Esto sirve para decir, ya está, Manolo nos va a dar la solución final definitiva? No, esto está cambiando por segundo, por milésima de segundo. Es decir, es sencillamente un recuerdo del pasado que, como todo, como el tiempo, pues se lo llevará el tiempo, ¿no? Bueno, y finalmente otra cosa que es importante, pero creo que es más interesante que lo damos al final, pero quiero que lo veáis simplemente, es que el ChatGPT, a su vez, tiene, como dijéramos, específicamente módulos, prompts que se llaman, específicos, que se han especializado, valga la redundancia, en determinadas cosas, ¿no? Entre escritura científica, en cosas de marketing, en funcionalidades de empresa, en funciones matemáticas, en resolución de problemas de ingeniería, en programación informática, todo eso lo vamos a encontrar ahí. Y este que estáis viendo aquí, justo el Consensus, es uno de los más conocidos, los más difundidos, que nos sirven mucho a los investigadores, que es básicamente el prompt que está especializado en buscar en fuentes académicas, ¿no? Entonces, el Google Scholar, el JCR, en todo este tipo de repositorios, ¿no?, pues está especializado. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, básicamente, usuarios, no sé, ¿de aquí estáis todos registrados en el 3.5? Bueno, pues quizás es conveniente que lo empecéis a hacer simplemente por jugar. Esto es como todo, al final lo acabaremos utilizando. Yo me acuerdo hace unos años, ¿no?, cuando empezaron las tarjetas de crédito, dicen, no, yo nunca llevaré el dinero. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir,
os invito a que lo conozcáis y que vayáis haciendo cosas, y sobre todo porque si no os descolgáis ahora, quizás yendo acompañando este enorme autobús tan rápido que va, pues seguramente no os irá sorprendiendo los sucesivos cambios que va a tener, y sobre todo lo que os vayan entregando vuestros alumnos no os sonará raro siempre, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Se puede detectar el uso automáticamente? Hombre, yo creo que es imposible, básicamente. Y me vas a decir, joder, pues entonces, ¿qué? Bueno, pues básicamente, bueno, primero, ¿por qué es imposible desde mi punto de vista? Es decir, porque jurídicamente yo no me veo, y lo diré en el último punto de esta diapositiva, yo no me veo con suficiente plataforma, por así decirlo, decirle a una alumna o un alumno, oiga, le suspenda a usted porque usted ha utilizado inteligencia artificial, por mucho que una app me diga que tiene un 99,9% de uso de ChatGPT. Yo creo que ni siquiera nuestra institución nos podría cobijar o nos podría apoyar, de alguna manera asentar. Entre otras cosas porque esto varía tanto y varía tan rápidamente que creo que es prácticamente imposible. No obstante, como un poco uno de los objetivos del encuentro era básicamente, pues también que conozcáis, os voy a entregar, ¿no? A ver, las haylas, como digo aquí, y sobre todo las habrá, pero os quiero poner el ejemplo de los virus informáticos, ¿no? El virus informático, cuando sale, a los 2 días, a los 3, a los 5 días sale el parche, pero el virus ya está. Pues esto es igual. Es decir, la app, dijéramos, cuando aparece a la versión que tiene, pero tener en cuenta que la inteligencia artificial está obteniendo datos también de estas apps. Con lo cual, cuando esta app dice que, esta o aquella, la que sea, tiene un 99,9%, lo que hace la inteligencia artificial es analizar por qué ha dado un 99,9%, haya una serie de patrones, como hemos dicho antes, del plátano, recordar el plátano, y dice, bueno, pues he hecho, el léxico lo he utilizado así, la personalización ha sido así, el estilo ha sido así, ¿no? Y entonces eso lo incorpora automáticamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, la próxima vez la app, hasta que cambien la versión, no la podrá localizar. Entonces, esto es como una lucha continua que yo creo que es agotadora, ¿no? Con esto quiero decir que no utilicéis apps o webs detectoras. Hombre, yo creo que no va a hacer daño. Y de alguna manera, hombre, pues te puede dar una idea. Pero, por favor, yo os lo aconsejo personalmente. No lo utilicéis como un argumento. Oiga, es que a usted el ChatGPT 0 le ha dicho que usted... no, yo no me metería en ese charco porque creo que es un charco que finalmente nos va a mojar. ¿De acuerdo? Pero bueno... sois libres, ¿no? Bueno, primero Turnitin, ya hemos hablado antes de él, seguramente lo conocéis, normalmente ha sido la herramienta que hemos utilizado para detectar el plagio, con sus limitaciones, con sus componentes, evidentemente, pero, como sabéis, a mediados del año pasado también incorporó la detección de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un elemento más que lo tenéis allí y lo podéis utilizar, pero siempre, como os digo, más bien como colaborando con el alumno o con la alumna para decirle que a lo mejor no debería haber hecho eso, pero no como una acusación de estas formales, porque creo que ahí nos quedaríamos probablemente cojos, ¿no? Los más conocidos, bueno, el que utilizo yo normalmente es el GPT-0, es fácil de usar, no necesitas un registro previo, ¿no? Y bueno, sencillamente es muy sencillo, cogéis el texto que queráis, que tengáis sospechas, ¿no? Lo colgáis sencillamente, le indicáis que haga el análisis y entonces te da un coeficiente, te da un porcentaje. Y entonces, bueno, pues ese porcentaje, ¿hay porcentaje de preocupación? Hombre, pues yo creo que por encima de un 40% pues puede ser sospechoso. Pero también os digo una cosa, yo he cogido un trozo de un artículo mío, lo he colgado en el GPT-0, o sea, en el detector, y me ha dicho que tiene un 85% de posibilidad de haber hecho inteligencia artificial. Y, hombre, yo listo soy, pero no tanto, ¿eh? Es decir, que tiene sus limitaciones, de ahí que os diga que no creo que sea apropiado que digáis, oiga, no, lo que hemos dicho antes. Otro que también se utiliza mucho es el eye detector que, bueno, pues luego la presentación, Elena, si te parece, la paso y la colgáis vosotros en algún sitio porque las URL se pueden pinchar para que las conozcáis, pero vamos, de todas formas ya sabéis que con San Google, ¿no? Pones a San Google cualquier tipo de detector y ya sabéis que os va a dar una serie de opciones, bueno, que utilice otro navegador, pues otro, el Opera o el que sea, ¿no? Smoothing también es una
es una herramienta, se suele utilizar, y el corrector. Y por último, y aunque parezca a lo mejor un poco extraño, pues también tenemos fundamentalmente ¿quién? Pues el propio culpable. Tú le puedes decir a ChatGPT, meterle un texto y decir, oye, ¿esto lo has escrito tú? Y él te dice, pues sí, esto seguramente lo he escrito yo, ¿de acuerdo? Pero con las mismas limitaciones, con los mismos ponderables que os he dicho anteriormente. Es decir, que yo no me veo con la tripa suficiente de poderle decir a alguien, oye, pues lo has utilizado o no. Entonces, básicamente, el último punto, como os digo, es ¿podemos apoyarnos? Sí, siempre y cuando sea un apoyo. Pero no creo sea conveniente que lo utilicéis como algo fijo, formal, decir, oiga, esto yo puedo actuar contra usted de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿se puede detectar a ojo? Bueno, pues a ojo sí. El otro día, cuando estábamos en México, sí. Aquel día sí. ¿Pero por qué? Pues porque yo llevo mucho tiempo viendo trabajos ya entregados con este tipo de opciones, porque los alumnos todavía no están entrenados a usar adecuadamente la inteligencia artificial para engañarnos, aunque yo creo que realmente los que se están engañando son ellos, ¿no? Pero bueno, ellos probablemente todavía no lo ven, ¿no? Pero que es algo que es el sí y no. Es decir, ¿se puede detectar? Sí, a veces, pero otras veces no. ¿Cuándo será no? Pues sobre todo cuando los alumnos vayan desarrollando competencias y habilidades, tanto que hablamos en nuestros programas docentes, ¿no? Pues también ellos desarrollarán sus competencias y habilidades de utilizar precisamente este tipo de herramientas para que sus textos, sus trabajos, sus ejercicios y demás, pues sean cada vez, evidentemente, más eso. Y dentro de lo que cabe, no sé si hay alguien aquí de matemáticas o física, pero dentro de lo que cabe, ellos lo tienen mucho peor que nosotros, porque si ellos le ponen, oiga, desarrólleme usted un programa o resuélvame usted una fórmula algorítmica de no sé qué, se la va a resolver y es muy difícil, ¿verdad?, identificar. Nosotros al menos leemos texto, ¿no? Entonces tenemos más herramientas, pero la carrera científica, por eso normalmente siempre que escucháis este tipo, los que más llevan más preocupados con esto son las carreras de experimentales, de ciencia y demás, porque ellos lo sufren muchísimo más directamente, ¿no? Bien, algunas ideas de cómo se podría detectar, insisto, el a ojo ahora, ¿no? Bueno, básicamente las respuestas suelen ser muy generales y normalmente no vienen sostenidas con referencia. Es decir, esto es muy típico de nosotros, es decir, pero no olvidémonos de la inteligencia artificial. Nosotros hace 10 años veíamos un trabajo y el trabajo me ponía 7 páginas y no me ponía en una sola referencia, automáticamente, ¿qué hacíamos? Pues le pegamos bronca al alumno o a la alumna, ¿no? Decía, oiga, esto usted me lo tiene que justificar. Cuando usted dice esto, ¿no?, ¿en quién se basa? ¿No? Usted dice que muchos autores dicen que Colón llegó a no sé dónde. Muy bien, pero ¿quiénes son esos autores? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿No? Pues básicamente las respuestas, y aquí os pongo un ejemplo, ¿veis? La pregunta sería esta: hazme un informe amplio sobre la historia de las atarazanas de Sevilla, ¿no?, que es un edificio histórico, que es una pena, hay un latrocinio allí en Sevilla, pero bueno, ya como estaba en el periódico, digo, mira, pues lo ponemos. Y entonces, como veis, la redacción no está mal, pero es una respuesta muy general, insisto, desde el punto de vista de... Esto valdría a lo mejor por un artículo de un periódico o incluso para un alumno de bachillerato, pero para un alumno de una universidad pues le estamos exigiendo más, ¿no? Digo, oiga, ¿esto dónde se apoya usted? ¿Realmente solo hay esta idea o estas ideas son contrastadas? ¿Hay corrientes? ¿No? Es decir, un poco vemos que hay una segunda parte, ¿no? La segunda, y por esto fue porque descubrí yo precisamente el trabajo este, que era una pregunta que era sobre la expansión del ferrocarril en Estados Unidos, ¿no? Y entonces la respuesta de un alumno, bueno, de uno no, que después seguí mirando y había 3 que se lo habían copiado, ¿no? Probablemente uno lo sabía y los otros 2 lo copiaron, ¿no? Es esta estructura, ¿no? Muchas de las respuestas que da, si no le especificas nada, van a ser de este tipo, ¿de acuerdo? Nos van a venir pa, ¿de acuerdo?, en apartados, ¿no? Y esos apartados, ahora lo veremos, que es otro de los puntos, suelen tener poca coherencia, sino que son como respuestas flash, ¿no? Tener en cuenta que, si os acordáis de la red neuronal, al final tengo que tener aparentemente un sí o un no. Aquí el sí es más complicado, el no es un poco más desarrollado, pero en el final tengo este tipo de estructura. Tercero, las fuentes de bibliografía vacías. ¿Qué es una fuente de bibliografía vacía? Mentira, ¿vale? La decana nos ha hablado de los fake news. ¿De dónde vienen muchas de las fake news? Muchas de las fake news vienen precisamente de mentiras, entre muchas comillas, que nos da la inteligencia artificial. Es decir,
os recomiendo que os busquéis vuestro nombre y le preguntéis a la inteligencia artificial por qué es conocido vuestro nombre. A ver qué os dice. Alguno a lo mejor resulta que es un fontanero maravilloso que en Ciudad de México, y alguien, pues, sin embargo, es un poeta versátil, o es un pintor, o es un mercenario de Wagner capturado en el frente de Ucrania. Podéis llevar sorpresas muy, muy sorpresivas. Y luego, cuando busquéis eso, es que no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, en virtud de esos datos, ¿de acuerdo? Y todas esas redes neuronales que hemos dicho, intentarme dar la respuesta más cercana. En nuestro caso es muy, muy sugerente, porque si una cita es mentira, pues claro, aquí lo hemos pillado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fácilmente, veis aquí, digo, dame una bibliografía muy amplia sobre las reales atarazanas de Sevilla, ¿no? Me da una serie de opciones, ¿no? Y la primera de ellas nos dice, las atarazanas de Sevilla, historia, restauración, usos por Manuel Lora Tamaño, Docón, y me dice, este libro ofrece una visión integral de la historia y la restauración de las atarazanas, así como información sobre su uso actual. Ahora te vas tú a WorldCat, a Dialnet, a la Biblioteca Nacional, al Sun Sun Cordan, y no lo encuentras. Y entonces le dices a la inteligencia artificial, oye, no encuentro este libro, que me has presentado antes. Y te dice, con total tranquilidad, lamento la confusión en mi respuesta anterior. Parece que los títulos de los libros que mencioné no son reales o no están disponibles en la bibliografía general sobre la atarazana de Sevilla. Te pido disculpas por la información incorrecta. Y luego te recomienda, evidentemente, oye, vete a una base de datos, busca tú la bibliografía, básicamente. ¿De acuerdo? Pero esta es la versión 3.5, la que no se paga. ¿Pero qué pasa con la 4? La 4.0 le dices, dame una bibliografía científica muy amplia sobre las reales atarazanas de Sevilla. Y ahora no solo, os pongo esto, no solo nos da una bibliografía que sí es cierta, sino que además realiza una conexión a través del navegador Bing, no utiliza Google, como sabéis que se llevan a partir un piñón, ¿no?, de las empresas, utiliza Bing, hace una búsqueda y nos dice las fuentes, ¿de acuerdo? Nos dice exactamente qué es lo que, digamos, el resumen, la síntesis, ¿no?, de la sinopsis de esa obra, y luego nos manda el enlace, que es esto que tenéis aquí, para que directamente podamos ir a la fuente. ¿De acuerdo? Es decir, que si el alumno tiene dinero, seguramente estará utilizando el 4. Por lo tanto, las fuentes van a ser buenas, por lo tanto, no lo podremos detectar. ¿De acuerdo? Otra cosa es la forma en la cual usen las fuentes. Ahí sí que nosotros seguimos siendo los expertos y de momento la inteligencia artificial pues no llega tanto. Bien, otras opciones. Conoce a tu alumno y todos me diréis, hombre, Manolo, es que yo tengo 40, tengo 50, yo tengo 80. Cada grupo mío, porque aunque estoy como codirector del máster, yo realmente trabajo en la Universidad de Sevilla, trabajo en económicas. Tengo económicas, tengo empresariales, tengo marketing, dobles grados, finanzas y contabilidad, grupos de 70, 80 alumnos. Es decir, que conocer al alumno es prácticamente como lo de parar a la inteligencia artificial, imposible. No obstante, en la medida de lo posible, dijéramos, podemos hacer, creo, una especie de patrón, más o menos, de cuál sería un alumno normal. Normal en el sentido normal de competencia, de habilidades, de recursos, de su forma de escribir, ¿no? Más o menos sabemos por dónde va el alumno y entonces si se nos dispara por un lado o se nos dispara por otro, probablemente podamos ver la alteración. ¿Y cómo os lo propongo? Pues primero el propio texto, ¿no? ¿Cómo está escrito? ¿Vosotros creéis que ese texto lo ha escrito un alumno medio? ¿Sí o no? Si tenéis duda, hablar con él. Es la mejor manera. Tampoco hace falta hacerle una tutoría presencial y tal, pero a lo mejor sencillamente, oye, me ha gustado mucho, me ha parecido muy bien este tema que has desarrollado sobre, yo qué sé, sobre la divergencia de Oriente y Occidente. Esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te parece? Esto de... Si hay una respuesta, aunque le cueste, aunque sea tímido, porque todos sabemos que cada uno de los chavales también, sobre todo los que damos en primero, pues tienen sus limitaciones, ¿no? Pero eso te da una pista. Conocer al alumno es quizás el mejor uso para saberlo. Segundo, repetición en apartado, ya lo he dicho. Es decir, trabajos, ¿no?, que estén paz. Luego 7 líneas, paz.
7 líneas, sin cohesión, sin integración, ¿no? Bueno, eso lo habéis visto cuando esto lo han plagiado. ¿Por qué? Porque veis que es como si empezaras a meter, como yo cuando era chico, vivía un boom en los colegios a hacer collage, ¿no? Nos hartábamos de hacer collage, ¿no? Pues esto sería un collage. Es decir, si tú ves un trabajo que es un collage, una de dos, o lo ha hecho plagiando o lo ha hecho utilizando inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Siempre, insisto, desde el punto de vista actual, ¿no? Luego la falta de coherencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros también utilizamos apartados, ¿no? Pero le damos una coherencia general. Es decir, los apartados están relacionados unos con los otros, o deberían estarlo, si no el revisor nos pegará bronca, ¿verdad?, cuando nos devuelva el artículo. Pero normalmente todo el texto está estructurado, ¿no? Y, sin embargo, las respuestas de inteligencia artificial, de momento, no están estructuradas. ¿Por qué? Porque tiene una limitación de respuesta. Es decir, no nos da 17 folios, nos da, pues no lo sé exactamente, ¿no? Pero a lo mejor nos da 2.000 palabras, ¿no? Entonces, 2.000 palabras más 2.000 palabras más 2.000 palabras, volvemos al tema que os he dicho del collage, ¿no? Que de alguna manera como que choca. Y luego, demasiado implicado. A veces, sobre todo el 3.5, tiene cierta soberbia en las respuestas. Y esa soberbia, claro, hay que saber si la soberbia es personalista del alumno o soberbia de inteligencia artificial, pero suele haber como una especie de pista, ¿no?, de que las respuestas son, a veces, en vez de ser demasiado generales, que es lo que debería dar realmente un resultado probabilístico, ¿no?, predictivo, sin embargo, a veces son como demasiado consolidadas y, sobre todo, no reforzadas por una fuente, una bibliografía, una referencia. Digo, oiga, pues fulanito dice que todo no sé qué, no sé cuánto, porque lo dije, ¿no? Este tipo de cosas suelen dar resquemor, ¿no?, por así decirlo. Esto me suena raro, ¿no? En definitiva, diréis vosotros, hombre, pero nadie va a poner que utiliza el ChatGPT. Pues debería ponerlo. Debería ponerlo, ¿por qué no? Es una fuente, ¿sí o no? Si utilizas Wikipedia, pues pónmelo. No hagas que Turnitin me encuentre que te has copiado el no sé qué de Wikipedia. Si la has utilizado, pónmela. Que ya te echaré bronca, que hombre, que no es bueno que utilices una Wikipedia en un trabajo académico, pero por lo menos dímelo. Pero ¿a qué viene esto? Pues, aunque os parezca mentira, pero lo debo contar porque nosotros, claro, en nuestro máster, en los resultados de TFM, muchas veces, por no decir siempre, aparte del texto, hay productos, ¿no? Hay productos, ¿no? Hay una app para alumnos de secundaria que van no sé qué y les evalúan el conocimiento patrimonial de Sevilla, ¿no? Otro pues hace un WordPress para dar una colección de, yo qué sé, de yacimientos de no sé dónde, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú ves la codificación que tiene detrás, el HTML, si el alumno no se ha dado cuenta y lo ha pegado del tirón, ¿no?, si tú lo abres, ves que pone desarrollado por ChatGPT, ¿de acuerdo? Pero, insisto, esto lo van a saber porque es que esto se sabe, porque en todos lados el primero que tenga el problema se lo dice a otro y esto es como una especie de fuente, ¿no?, informativa, rápidamente todo el mundo se dará cuenta. Pero bueno, lo comento de que esto puede pasar. Igual que si haces desarrollo informático, tú le puedes decir, oye, hazme un programa en Python que me haga un análisis estadístico de, yo qué sé, de la población de mayor de 50 años de Vitoria, ¿no? Y entonces te hace la codificación y tú simplemente lo pegas en cualquier tipo de Visual Code o lo que sea, o cualquier tipo, y lo puedes ejecutar sin ningún tipo de problema. Eso sí, hay identificadores que ha sido desarrollado por ChatGPT. Entonces, ¿podemos apoyarnos por estas indicaciones para evaluar? Es que no solo que podemos, es que es lo que hay. Es que no hay más, ¿de acuerdo? No hay más. Porque, insisto, esto es tan cambiante que realmente no va a haber soluciones perfectas como nunca la ha habido prácticamente a los grandes cambios de la humanidad, ¿no? Y, bueno, pues básicamente, ¿cómo evaluar? Pues lo primero que yo creo es indicarle a los alumnos que sabemos qué es. Ellos cuentan, y eso sí que es soberbia, de que nosotros no sabemos qué es. Porque somos unos viejos carrozas, incluso, lo digo a los jovencicos, os ven carrozas, ¿de acuerdo? Y dicen, no, esta gente no va a saber lo que es el ChatGPT. Y os lo digo porque yo los he pillado en clase. El año pasado, el curso pasado, en Finanzas y Contabilidad, en Historia Económica, les mandé un ejercicio y yo me pongo a andar por entre la gente y tenían que contestar en la plataforma nuestra, ¿no? Bueno, tal. Y me paso por detrás, claro, vi
seguía andando, volví a pasar, claro, le dije, este no sabe ni este lo que estoy haciendo, y cuando pase le digo, escúchame, para la próxima utiliza el 4, que aunque es de pago, pero es mejor. El chaval pegó un brinco, puso blanco, rojo, amarillo, de todos los colores. Eso es muy importante. Si desde el principio le decís, oye, esto es lo que hay, y honestamente, y si lo tienes que utilizar, no tengo ningún problema que lo utilices siempre y cuando lo utilices con unos límites, y los límites se los debéis de mandar vosotros. A ver, estos son consejos, como todo, yo aquí no voy a nadie enseñarle a nada, es decir, cada uno evidentemente que haga lo que mejor le parezca. Yo digo más o menos las cosas que funcionan, pero aún así no funcionan, porque hemos tenido y seguimos teniendo bastantes problemas con el uso indebido, ¿no? Entonces, si se puede utilizar, los límites, cómo se puede utilizar, de qué forma, qué límites le ponéis al uso, ¿no? Normas de citación, todo este tipo de cosas es importante que se las digáis, ¿no? Y sobre todo, hacerle responsable de la citación. Oye, escúchame, si tú haces una citación, sé responsable de ella, busca la alternativa, si es posible, vete a la fuente original, búscala, aunque el ChatGPT te haya dado una orientación, incluso aunque pagas el 4 y la hayas visto, pero utiliza el texto original, la fuente original, el gráfico original, la hoja de cálculo original, ¿de acuerdo? Utilizarla, ¿no? Y sobre todo eso, que miréis mucho lo de las fuentes. Yo creo que de momento ahora mismo es el telón de Aquiles de la inteligencia artificial. Trabajo que no venga acompañado por unas referencias adecuadas, consolidadas y sólidas, no debería pasar. Pero, insisto, olvidémonos del ChatGPT, es que tampoco antes debería pasar, ¿no? Pero es que ahora, si no lo hacemos, pues nos arriesgamos, ¿no?, a que cuando pidamos un trabajo, pues tengamos un refrito y, oye, si os vais a leer 40 ejercicios hechos por ChatGPT os vais a aburrir mogollón, ¿eh? Porque, entre otras cosas, las respuestas eran relativamente muy parecidas, ¿no? Bien, trabajo en clase, presencialidad, en la medida de lo posible los trabajos que lo hagan en clase. Aquí os voy a dar lo de siempre, volver al pasado. Y ya os digo que nosotros, por ejemplo, esto lo tenemos prácticamente imposible hacer en el máster, porque nuestro máster es a distancia. Es síncrono, nosotros le llamamos síncrono porque nosotros damos las clases en vivo, no enlatamos nada, pero claro, yo al alumno no lo veo. Si yo le mando un ejercicio, yo no lo veo, yo no sé dónde lo está haciendo, pero en clase sí. Y en clase, ¿no?, pues aunque utilices una plataforma, pero oye, oblígale a que lo escriba, que le haga una foto y que lo convierta en PDF y que lo suba, que eso lo van a saber, ¿de acuerdo? Pero como lo utilicéis el portátil o la tablet o lo que sea, o incluso el móvil, ¿no?, que utilizan, pues probablemente vamos a tener un resultado que no nos va a convenir. Y luego, pues la tradición, lo de siempre, la evaluación de toda la vida de Dios, es decir, preguntas orales. Cuando digo entrevistas orales me refiero a esto, ¿no?, lo que decía, ¿no?, acaba la clase y dice, oye, me ha gustado muchísimo tu trabajo, pero me gustaría que esto de Pomerance, explícamelo mejor. ¿Tú qué piensas, no? Realmente esto y ahora, por ejemplo, de la vuelta atrás, es decir, que ahora la divergencia se esté dando al revés, que sean los países, ¿no? Es decir, que haya una interacción con el alumno y tú digas, no, esta tipa o este tipo han leído, ¿no? Es un trabajo desarrollado, ¿no? Habrá utilizado a lo mejor el ChatGPT, pero como una herramienta de búsqueda de fuentes y demás, ¿no? Que las defensas sean en dos direcciones, nada de presentaciones en clase de que te suelto el rollo como lo estoy soltando yo ahora, sino presentaciones de, has dicho esto, explícate esto mejor, es decir, una defensa en condiciones, es decir, como si fuera un TFM, como si fuera un TFG, una tesis, pero en vivo y en directo, es la mejor manera, ¿no? Que no sea un rollo, un rollazo. ¿Esto es más trabajo? Sí, también, ¿para qué voy a decir lo contrario? Pero bueno, a mí me han pagado para esto. Bien, luego los trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, quizás, los trabajos de clase a lo mejor no, pero pedir borradores. ¿Cómo vas a avanzar? Aunque no lo leas, simplemente por verle, ¿no?, que hay una construcción, es decir, que aquello es un guiso y ese guiso está creciendo, ¿no? Cada vez tiene más cosas, se cambian, hay alteraciones, es decir, que hay un trabajo del alumno, un seguimiento, ¿no? Y si quieres seguir pidiendo textos, pues os remito a lo que os he dicho antes, analizar el estilo. ¿Esto realmente lo puede haber escrito esta persona? ¿O esto me lo ha escrito un experto en filología latina? No, ¿esto lo ha escrito, puede haber escrito un alumno de primero? ¿No? Simplemente ese tipo de preguntas.
Y por último, pues la implicación del alumno, requerirle la opinión, que es máxima lo de la pregunta, ¿no? Si les mandáis trabajos en grupo, pues oye, lo que he puesto siempre en broma, ¿no? Pero selfies, es decir, oye, pues mira, he mandado a mis alumnos para que hagan del Opidum este que tenéis aquí, ¿no? Que hagan, pienso en un sector muy determinado, pues, oye, haceros selfies, por lo menos han ido, ¿no? Es decir, un trabajo en grupo, pues oye, que se graben las sesiones, de qué hablan, de qué discuten. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente, aunque insisto que luego lo paséis el vídeo así en 2 minutos. Claro que esto también choca, como sabéis, con la ley de protección de datos, con esto, con lo otro. Pero bueno, yo os digo recursos que utilizamos que a veces se pueden funcionar, a veces no, y a veces no os interesa utilizarlos, pero simplemente que los conozcáis. Bueno, y una sugerencia, pero con truco. Hasta ahora os he dicho, bueno, la mayoría de las veces la pregunta es, ¿esto lo podría haber escrito un alumno? Quizás se os ocurre la solución ideal. Digo, coño, pues fácil. Lo que le voy a decir al alumno es que escriba como si fuera él o como si fuera ella. Es decir, no le voy a pedir estilo académico, porque así me salvo. Error. Hazme un informe amplio sobre las reales atarazanas, pero quiero que utilice un lenguaje coloquial como si lo hubiera hecho un alumno joven de primero de carrera de historia y con poco dominio del léxico. Y dice, claro, aquí tienes un informe. ¿Y qué nos dice? A ver, que le he dado... Me parece que le he dado un zoom. Ahora, vale. Mira, dice, hola, hoy les voy a hablar de la Real Atarazán en Sevilla, un sitio histórico que parece sacado de una peli de aventuras, pero que es real y está en nuestra ciudad. Bueno, para empezar, que a veces os habréis encontrado un trabajo así escrito, ¿a que sí? Por lo menos yo allí por los sures no lo encontramos. Pues mirad, se le puede simular. Quedaros con esta idea. Simular, ¿quién responde? Eso es muy importante, porque ¿os acordáis las famosas capas que hemos dicho antes de la red neuronal? Pues meterle una capa nueva, el rol. ¿Quién pregunta? Le podemos decir a la inteligencia artificial que se convierta en alguien virtual con una serie de rasgos característicos como el plátano. Podemos decirle que nos responda como un plátano, ¿de acuerdo? Él asumirá, él, ella, ello o lo que sea la inteligencia artificial, pues asumirá ese rol y nos contestará. ¿Y esto por qué nos vienen sobre todo bien a los investigadores? Porque trabajamos muchas veces en esto, asumimos roles. Cuando nos mandan un artículo para revisar, asumimos un rol, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una presentación, asumimos otro rol. Cuando vamos a hacer un artículo, asumimos otro rol, ¿verdad? Pues hay que decirle a la inteligencia artificial que asuma el rol. Y eso y el contexto, como os he dicho antes, son fundamentales a la hora de preguntar, ¿vale? Veremos más ejemplos. Bien, conociendo a ChatGPT, pues vamos a hacer ya cosas en directo, si os parece. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Porque estoy soltando aquí yo la de Dios escrito, ¿eh? Venga. Pero no sé si va a haber después un turno de preguntas. No sé, ¿cómo os parece que...? Creo que sí, pero no sé... A mí, yo no tengo problema. Si hacéis preguntas, utilizad el micro para que escuchen los de fondo. Es que así descanso un poquillo también de la lengua. Vale. Dime. Bueno, yo, para evitar la inteligencia artificial y también por otros motivos, un ejercicio que he pedido es que me hagan un ensayo con un corpus de fuentes limitado. Leeros estos 5 textos y basado en estas opiniones me tenéis que hacer esto y podéis sumar algo. Y claro, mi duda siempre es, ¿y eso lo puede hacer el ChatGPT 4.0? Porque yo me he metido a trastear en el 3.5, también dije, las fuentes se las inventa, la bibliografía se las inventa, pero me dijeron, no, pero es que en el 4.0 no. Entonces, pues por saber si es una manera de decirles, bueno, os leéis estos textos y en base a esto me hacéis algo, o eso también lo puede hacer ChatGPT. Pues mira, ¿ves lo que estoy haciendo? Pues eso es lo que tienes que hacer tú. ¿Por qué? Porque si tienes la mala, buena o regular suerte de que las fuentes o el corpus documental, es decir, pues mira, yo le voy a dar 3 artículos y 2 textos de la época, o no sé exactamente qué disciplina estás, no, pero bueno, probablemente nos sirva este ejemplo. Si por casualidad esos están accesibles en Internet y ChatGPT 4.0 los localiza, los puede utilizar. Porque tú le das ese contexto, es que tú le estás dando el contexto, al alumno le has arreglado la pregunta.
Se las has arreglado tú, o sea, que el problema lo tienes tú. Porque tú le has dicho, oye, quiero que me analices, yo qué sé, el fenómeno de la caída del Imperio Romano de Occidente utilizándome la fuente de fulanito, de sutanito, de menganito, de todo eso. Como tengan la mala o buena suerte de que esos 4 documentos, o textos, o lo que sea, sean accesibles por el ChatGPT, los va a utilizar. Va a tardar, pero ahora verás con los ejemplos que tarda poco, ¿vale? Y te va a dar una solución utilizando eso. Pero claro, la respuesta que te va a dar va a ser, como yo te he dicho, poco coherente. ¿Por qué? Porque va a coger de la primera fuente y te la va a, de alguna manera, parcelar por apartados. Y tú le vas a notar como que aquello no está... No es una lectura que tú te hayas leído 3, 4, 5 materiales y luego reflexiones y vuelque esa reflexión, sino que lo que estás haciendo es copiando y pegando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, a lo mejor quizás tú lo complicas más. Pero de todas formas, si quieres, bueno, yo el correo lo tenéis allí. Si alguien quiere hacerme alguna consulta, por favor que no lo... Vamos, a lo mejor tarde un poquillo porque ahora estoy más liado que la pata de un romano, ¿no? Pero que realmente que contéis que si os puedo ayudar en lo que sea, contar conmigo, ¿vale? Bueno, y aprovecho y ya suelto el micrófono. Otra duda es, todos conocemos ChatGPT, pero hay otras aplicaciones de inteligencia artificial generativa y no sé si, por ejemplo, las hay que puedan hacer esquemas, que puedan hacer mapas conceptuales, que puedan hacer resúmenes. Sí. Porque claro, yo también voy por ahí, les digo, léete este texto y hazme un mapa conceptual. Porque te lo tienes que pensar para hacerlo, pero claro, si hay algunas que están muy bien desarrolladas, si te parece, yo no tengo con tiempo todos los ejemplos lo vamos viendo y vale. Ejemplos que se os ocurra en la medida de lo posible, que lo podamos descargar de internet y subirlo, lo hacemos y así lo vemos cómo lo hace y así aprendemos todos también. Creo que la compañera tenía... Mi pregunta va más bien para una segunda fase, porque yo sí he hecho la experiencia de identificar ya a alguien con ChatGPT y claro, como era un alumno tiernito, pues cantó. De plano. No, sí, y además yo tengo la suerte de tener clases pequeñas en las que realmente conozco a mis alumnos. Pero mi problema es el siguiente, porque tú puedes identificar, tú conoces a tus alumnos, tú conoces tus fuentes y sabes si este alumno puede o no haber escrito ese trabajo. Pero si el alumno reclama, yo por ejemplo, en época pre-ChatGPT tuve un problema con un trabajo escrito, en teoría escrito por una alumna que además era moldava, que por lo tanto su dominio del castellano no era perfecto, que yo ya había identificado en el pasado como plagiaria porque le había, en un texto ella había escrito sobre unos pliegues acerados. Entonces yo le había dicho, ¿y qué te refieres con esto de pliegues acerados? Yo sabía que era que se utilizaba cera para poner duras las telas. Ella no lo sabía y me dijo que utilizaban acero. Entonces ya la pillé. Claro. Pues esta alumna en un trabajo que además claramente tenía partes muy bien escritas y otras que no identifiqué la fuente, pero yo la conocía y sabía que yo no podía haberlo escrito ella. Esta alumna pidió revisión y como yo no había identificado las fuentes, mis compañeros decidieron que, aunque yo le había hecho preguntas sobre el trabajo, ella no había sido capaz de contestar a ninguna de esas preguntas, mis compañeros decidieron que, bueno, que no indubio pro reo y que a pesar de que la alumna no fuese capaz de responder a ninguna pregunta sobre su trabajo y que había una incongruencia entre partes del trabajo y a pesar de que su estilo era incompatible con el de ese trabajo, decidieron aprobarle el trabajo. Claro. ¿Qué podemos hacer en un caso así? Porque no ponerme en esa situación, como te he comentado antes, no ponerme en esa situación, es decir, evitar esa posibilidad, porque es que es lo que yo te digo, legalmente la institución no te va a apoyar. Pero es que no te va a apoyar ahora con el ChatGPT, es que antes, como tú bien sabías, incluso con plagio evidente, la cosa nunca ha sido fácil. Incluso pillándolos con chuletas en clase. Yo hablo la experiencia que tengo allí en Sevilla, es decir, incluso con eso. Es decir, nunca creo que vas a estar suficientemente apoyada por el entorno, ¿no?, institucional. Por lo tanto, lo mejor es no ponerte en esa situación. Es decir, pues lo que tú estás haciendo, es decir, oye, pues mira, este trabajo, veme presentando, mira, esto no es aceptable, este no es aceptable, este no es aceptable. No irte a la evaluación, sino las entregas previas. Es decir, mira, esto no te lo acepto.
¿Por qué razón? Porque está mal estructurado, porque no es coherente, porque no aparecen las fuentes, porque tienes que utilizar más referencias. Es decir, argumentos que no sean rebatibles. Es decir, si yo te pido que por ejemplo, lo que decía el compañero, yo necesito que tú hayas utilizado 5 documentos, ¿no? Que son estos. Pues yo quiero ver esas referencias en el documento, ¿no? Cuando tú argumentas esto, ¿de qué fuente es? Ya te lo he dicho, he jugado con las cartas desde el principio. Tú tienes que utilizar estas fuentes, pues allí lo mismo. Mira, aquí argumentas esto, ¿de qué referencia es? No, es que ahora no me acuerdo. Pues chica, mientras que no te... O chico, lo digo porque decías que era una alumna. Mientras que tú esto no lo sostengas con una referencia válida, para mí no está entregado, no has cumplido con las condiciones. Pero no irme a esa posibilidad de todo el rollo de un tribunal, porque es que no te van a apoyar. No te van a apoyar, porque es que los mismos compañeros tampoco tienen solidez, no solo por la posible inocencia del alumno, sino que es muy difícil. ¿Tú te imaginas un juez delimitando si se ha utilizado inteligencia artificial o no? Es que es un campo que además está todo por desarrollar, por regular, esto es muy complicado. Sí, no, de hecho en este mismo momento tenemos un problema con una reclamación que le han hecho a una compañera y parte de sus argumentos en un trabajo escrito de una redacción de lengua es que el alumno ha utilizado estructuras que no se habían visto en clase y que eran demasiado correctas y que lógicamente habían sido buscadas con la inteligencia artificial y no sé qué vamos a responder nosotros a eso, porque efectivamente no entra en el temario, después tú ves que en el examen el alumno ha cometido errores muy básicos de nivel de no diferenciar un verbo de un adjetivo, con lo cual es improbable que haya utilizado esas expresiones utilizando sus propios medios. Pero claro, nosotros mismos nos vamos a ver. Eso es un charco, de verdad. Entonces, por eso, quizás es no ponerse en la situación, es decir, pues darle, por ejemplo, más peso al examen, es decir, al examen de toda la vida de Dios, toma 3 folios, relléname y háblame de esto. No, es que, no, estos lo tienes que hablar de los 3 folios, ¿no? Y la evaluación continua cuando, como tú bien decías, porque el alumno tú la conoces, vas viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Pero si tienes grupos enormes como tengo yo, pues examen de toda la vida de Dios. Pero vamos, no ahora con la inteligencia artificial, nosotros desde el año 2014 tenemos exámenes de toda la vida de Dios. Es decir, 1 hora y media, con 3 preguntas, no sé qué, no sé cuánto, ajustadas a tiempo y tal. Pero irse a esa situación es que es muy complicada. Es que yo no creo que ningún juez ni nadie se pueda... porque es que te puedes meter la pata. ¿Y si alguien escribe así de raro, tú? Es que es muy complicado. Yo no me metería en ese charco, sinceramente, ¿no? Ya, si lo tenéis, tendréis que salir por donde sea, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si os parece, vamos viendo cosas que hagan y si os van surgiendo dudas y demás, pues me las vais comentando. Mirad, vamos a coger, por ejemplo, imaginar que estáis en clase de Historia Económica, estáis dando el tema 1 y estáis hablando de las crisis de subsistencia, ¿no? Y vosotros le mandáis en casa un trabajo que es decir, oiga, mírese usted este gráfico y hágame, por un lado, la descripción de las variables, las series, ¿no? La cronología, y también luego hágame usted un análisis de qué relación tiene esto, por ejemplo, con la teoría demográfica y tal, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues imaginémonos el alumno. El alumno se coge, se viene al ChatGPT y le dice, vamos a poner el 3.5 por no poner el de pago, ¿no? Y aquí lo importante es eso. Primero, el rol. ¿Qué rol quiero ponerle a...? Gracias. ¿Qué rol le quiero poner a esta respuesta? Es decir, ¿qué papel quiero que asuma la inteligencia artificial a la hora de contestar? Imaginemos que es un alumno que ya se ha enterado que hay que tener cuidado con esto y dice, bueno, quiero... Perdonad. Jolín, quiero... Este teclado es diferente del mío. Que asumas el papel de, ¿qué pongamos? Un demógrafo. No voy a poner ni tildes, ya que las meta él. Que asuma el papel de demógrafo, que analices el gráfico que te comparto. Vale.
Ay, no, pues entonces nos tenemos que ir al 4. Pensaba que este se lo tragaba, pero no se lo traga. A ver. Yo necesitaría mejor mi teclado. Que asumas el papel de demógrafo. Sí. Quiero que asumas el papel de demógrafo y que analices este gráfico y me realices una descripción de series, variables, efectos y me las relaciones con la época demográfica y la teoría de esta disciplina. Y me realices vamos a poner una amplia descripción. ¿Vale? Cojo de aquí podéis arrastrar también lo que queráis. A ver, esto estaba en escritorio y era, ¿qué era? Crisis de subsistencia. Le vamos a cambiar el nombre porque a lo mejor pensáis, hombre, si ya le has puesto crisis de subsistencia, vamos a decirle prueba. ¿De acuerdo? Vaya, hombre. Vale, lo primero que la carga, ¿de acuerdo? Y una vez que está cargado, simplemente le damos a responder. Bueno. Y ahora vas y te lo lees. ¿Qué os parece? Pues esperaros que tengo más ejemplos, ¿eh? Pero vamos, que son, tomarlo como ejemplillo. Bueno, ya habéis visto, ¿eh? La respuesta es una cosa apañadita, ¿eh? ¿De acuerdo? Mirad, lo paro para que... Bueno, no. Espérate, lo voy a dejar. Bueno, espera, la teoría demográfica. Más que nada por lo que me preguntabas tú, perdona que no sé tu nombre, pero para poderte descargar luego cosas. Lo que tú decías de mapas conceptuales y todo eso, vamos a preguntarle ahora esto. Vale, ya parado. Entonces, mirad, si yo le doy aquí sí, ¿de acuerdo? Esta respuesta, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, ¿vale? En el primer apartado, es decir, esto es supervisada, es decir, vale, oye, me has dado una respuesta adecuada, es la respuesta que yo necesitaba, supervisión adecuada, por lo tanto, él se pone un palote, por así decirlo, ¿eh? La próxima vez que alguien pregunte, ya tiene este texto de referencia y lo sirve, ¿de acuerdo? Bien, pero fijaros una cosa, yo le he dado el gráfico, yo le digo, quiero que me construyas una tabla con los valores de los años, que era el precio del trigo y los bautizos de la imagen anterior. Está todo el mundo aquí preguntando. A ver, dice, para crear los valores del año, primero debo extraer manualmente los datos virtualmente, ya que no tengo capacidad de leer directamente los valores exactos de una imagen. A partir de lo que puedo discernir, procederé a estimar los valores y construir una tabla de información disponible. ¿Vale? Ahora, ¿qué está haciendo? Está haciendo un OCR, está reconociendo la imagen, OCR sabéis lo que es, ¿no? ¿Vale? Entonces, está reconociendo e intentando, y esto lo veremos luego intentando leer documentación del siglo XVI, ya veréis qué divertido. ¿Vale? A ver si termina. Y ahora nos vas a construir una tabla. Y tú decías, ¿que me haga un mapa conceptual? Pues si quieres se lo pedimos. El 3.5, acuérdate que me ha dicho que no era capaz de leer imágenes.
El mapa conceptual, por ejemplo. Sí, en el 4 sí que lo podría hacer. ¿Vale? Si yo le pregunto ahora, hazme un mapa conceptual que de alguna manera recoja todo lo que dice el gráfico, te lo va a hacer. ¿De acuerdo? Tardará más o menos, evidentemente. De todas formas, no es común que tarde tanto, ¿eh? Normalmente tarda del orden 3-5 segundos, es lo que suele tardar. Pero es verdad que a lo mejor, ¿ves? He creado una tabla con los valores estimados para el año, precio, tal. ¿No? Es decir, aquello que antes os acordáis, ¿no? Que cogías un gráfico en un libro y tenías, ¿verdad? ¿Os acordáis? Ponerlo a mano, y vas pasando, pues se acabó. Mirad. Ya está. Y diréis, bueno, claro, pero esto ahora tengo que copiarlo y pegarlo, ¿no? Digo, no. Conviérteme la tabla con el gráfico en un Excel. Anda, que no doy una. Bueno, a ver si lo entiendo. Le he puesto no conviérteme. Vale, habría que ver si los valores son correctos o no. 1670 son 45. Sí, no, serían 55, se ha equivocado. ¿Vale? Bueno, pues esto sería dentro de las mentiras de eso. Pero bueno, aquí tenéis, imaginar que lo hubiera hecho bien, pues aquí tendríais el Excel, aquí en descargas, y ya tendríais el Excel. Bueno, no sé cómo se abre aquí. Aquí. ¿Vale? Y aquí tendréis todos los valores. ¿Ok? ¿Vemos más cosas? Ahora vamos a hacer una pintura. Vamos a hacer, vamos a hacer la poesía. Mirad, esto es una poesía que creo que es de Lorca, me parece que era. Creo que es de Lorca, ¿de acuerdo? Si os fijáis, no hay ningún tipo de identificación del autor, ¿de acuerdo? Pues sencillamente le vamos a decir, quiero que analices el fichero que te adjunto. Sí, estoy hoy que te adjunto y que hagas un análisis de métrica, rima, elementos. Aquí yo me relevo totalmente. ¿Qué cosas más podría preguntar alguien de literatura? Elementos temáticos, autoría, nombre de la obra, obra en la que apareció, año. ¿Se os ocurre algo más? Y recursos estilísticos empleados por el autor. ¿Vale? Y vamos a ver si así va un poquillo más rápido. Y le vamos a poner poesía, lo arrastro aquí y lo pongo aquí. ¿Vale? Se lo traga. Primero lo lee. Fijaros que no le hemos dicho el rol, ¿de acuerdo? Pero supongo que con el contexto que le hemos dado, pidiéndole tantas cosas, probablemente entienda que tiene que ser un nivel académico, ¿de acuerdo? El poema parece estar compuesto en versos octosílabos típicos de romance tradicional español, la rima sonante, taratá. Esto lo debéis valorar vosotros, que sois los profesionales de esto, ¿no? El tema central, la muerte individual de un individuo, autoría y obra, año. El poema hace referencia, sí, habla de Federico García. No. Sí, no, pero que sí. Dice que el poema hace referencia. Él no sale, ¿no? En el poema. No, pero como tal la muerte a lo mejor lo asocia. No sé. Bueno, no sé. ¿Qué tal? ¿Va bien? Sí, ¿no? Pues fijaros, yo no le he dicho el autor ni nada. ¿Qué pasaría? Si tu fuente fuera esta, la habría encontrado. Si fuera otra, pues claro, no lo habría encontrado. Porque yo no le he dicho la fuente, ha sido él capaz de identificarlo, lo ha encontrado, ha hecho una búsqueda por Bing, ha dicho, mira, esto es de García Lorca. Entonces, ¿qué hace? Asume
todos los componentes que ya conoce previamente García Lorca y son los que nos trae, ¿no? Incluso si esta obra está analizada en algún sitio web, en alguna cosa, lo que hace es que arrastra la información y nos la presenta, ¿vale? No sé, ¿qué más cosas? Yo tengo más, pero por Vivo en un mundo paralelo, porque no conozco absolutamente nada de ChatGPT. Es la primera vez que de hecho he visto la interfaz, o sea, Sí. Desconocimiento absoluto. Sí, gracias, perdón a los de casa. Cuestiones idiomáticas, ¿cómo lleva el ChatGPT? Quiero decir, porque aquí igual los que damos clase en euskera igual estamos tranquilos, pero igual tampoco deberíamos de estarlo tanto. Yo no le he preguntado por nada en euskera, pero No, quiero si decir, me decís en algún inglés texto... o tal, quiero decir, ¿cómo va el tema? Sí, pues mira... Porque en la facultad también tenemos otros ¿Eres grados y- de literatura? No, Vaya, bueno, pero ¿te daría lo mismo leer este? aquí ¿Sí? alguno igual, algún compañero. Pues simplemente, dame el anterior informe en euskera. A ver qué pasa. Joder. Eso lo tenéis que valorar vosotros y vosotras. Tendríamos que coger probablemente los dos textos y ver si están bien traducidos. Yo os digo, en general, de inglés, que es lo que yo más trabajo, traduce muy bien, muy bien. A mí me han entregado un par de trabajos generados en euskera por una inteligencia artificial y no tenían sentido. O sea, me he dado cuenta porque las oraciones eran lenguaje culto, pero no había ningún sentido. Es la falta de coherencia que te he dicho yo antes. Es decir, puede estar bien traducido, pero claro, en definitiva, cuando tú te lo lees, se supone que es un argumento lineal, ¿no? Una argumentación. Pero claro, como está formado por trozos, aunque estén bien escritos, pero claro, no tienen coherencia, no están bien enlazados. Este texto. Pues seguro. Y salió a una chasca. Esto, yo no sé, lo que lo estáis leyendo está bien escrito, bien argumentado, es decir, ¿le pasa lo que dice el compañero? Está bien, sentido, sí, ¿no? está bien, sí, sí. Sí, yo de hecho Pero ahí está cuando traducido, ¿no? identifiqué a un alumno que había utilizado ChatGPT, una de las cosas que me llamó la atención fue un estilo muy anglosajón, muy lleno de interrogaciones retóricas y demás, un estilo muy poco propio del castellano. Entonces yo lo que hice fue utilizar otra herramienta de traducción automática, el DeepL, que El DeepL, va sí. como un tiro, pasarlo al muy inglés bien, y muy en bien. ese momento, cuando ya tenía el texto, lo pasé por el ChatGPT 0 y me dio una probabilidad altísima de que fuese un texto artificial. Y fue en ese momento en el que hablé con el alumno así de buen rollo, le dije, mira, oye, que esto no encaja con tu texto, tal, y el tío bajó la mirada Se vino y abajo, ya no... Y Claro, pero admitió. es eso, la suerte es que se vengan abajo, pero como encima se te vengan arriba, es que yo no me veo... Vamos, yo me pasó, el año pasado tuvimos una alumna que la llamé yo y le dije no se presentara, porque es que el trabajo es que era, vamos, el 99%, o sea, era horroroso. Y ella negaba, vamos, a día de hoy sigue negando. Y tuvo que rehacer, vamos, de hecho cambió el tutor de TFM, me lo comí yo, que era el presidente del tribunal, y al final me lo tuve que comer y trabajar con ella por eso, día a día, porque digo, no, esto me lo escribes en condiciones, esto no lo has escrito tú, que sí, digo, que no, coño, a ver, argumentame esto, cuéntamelo tú. No, era incapaz. Que era incapaz de juntar cuatro palabras, porque lo que tú dices, tú conoces a tu alumna y a tu alumno, sabes cómo hablan, sabes cómo piensan un poco, y no, esto no cala. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo, ejemplo, bueno, sobre el tema de la traducción, bueno, ¿queréis que pasamos ya a investigadores? ¿Sí? Si luego queréis que volvamos a algo de alumno, bueno, no sé si también alguien en casa... Si alguien quiere hacer algún comentario, pues que levante la manita. Vale, bueno, mirad, yo he cogido aquí un artículo. Claro, cuando pensé, digo, voy a traer algún artículo, digo, jolines, ¿de qué lo traigo? Y sobre todo, de alguien que no se sienta mal. Entonces, he cogido, no sé, lo voy a presentar primero, a ver si hay alguien que se pueda sentir mal.
este de aquí, ¿conocéis a alguien de...? ¿No? ¿Podemos utilizarle? Vale. Imaginémonos que somos revisores de la revista European Research on Management, Venga, pues ahora digo yo. Adopta el rol de un revisor de una revista académica científica. Analiza el artículo que te incorporo y realiza una revisión exhaustiva de contenidos, coherencia, innovación, claridad. ¿Qué más cosas se supone que tienen que pedirnos cuando hacemos un artículo? Terminología, originalidad, adecuada citación. Esa es otra. Podéis meterle un artículo y decirle, oye, cámbiame todas las citas. ¿Os acordáis del Zotero? ¿Suena? Pues esto le dices lo mismo. Mandas tu artículo y dices, oye, cámbiame todas las citas de APA a Harvard o a MLA o a Chicago, y te lo hace. ¿Vale? Bueno, vamos a meter el artículo y le dices, venga, este de aquí, dejamos que se lo analice. Ahora es posible que conteste en inglés. Es posible, porque lo detecta en inglés y es posible que esto no lo dé en inglés. ¿Veis? Innovación, terminología. Podríamos haberle dicho que específicamente buscara errores y que nos indicara exactamente en qué circunstancias los encuentra. Con esto os estoy invitando de que todas las próximas revisiones que os vengan de las depredadoras las hagáis así. No. Simplemente que lo conozcáis, que os podéis encontrar este tipo de cosas y demás. ¿De acuerdo? Y antes me comentasteis creo que fuiste tú, si existía exactamente chat específico y demás. Pues mirad, eso lo vemos aquí, en los GPTs, ¿de acuerdo? Estos son prompts especiales, ¿de acuerdo? O sea, especiales no, específicos, que o bien han sido desarrollados por la propia empresa o por individuos, ¿no?, con mentalidad de open source, precisamente para desarrollar especificidades, ¿no? Es decir, se entrenan específicamente en algún tipo de cosa, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenéis, ¿no?, pues los más utilizados. Este es uno específico de gráficos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se le podemos decir, venga, ¿qué queréis que hagamos? ¿Dónde está el DALI? No lo veo yo. Ah, bueno, está aquí, directamente, que está integrado. ¿Le decimos que nos haga una imagen? Venga, ¿de qué? ¿Qué ponemos? Un pordiosero con aspecto, con el estilo de Goya. ¿Veis lo que está haciendo? Yo no le he dado contexto. Le he dicho que coja el rol de Goya. Aquí el rol lo coge Goya. Pero entonces dice, espérate, ¿y quién es Goya? Primero va, busca quién es Goya en sus datos y lo establece como el contexto, y es lo que va a aplicar a la hora de desarrollar la imagen. Otra cosa que la imagen nos guste o no nos guste. Ahí ya. Bueno, pues ahí tenemos. Y no es Goya para ni por el forro. Quiero que me rehagas la imagen para que se muestren las manos del retratado.
Muchas veces no te hace caso, ¿eh? Te dice, sí, sí, lo voy a hacer. Mentira. No sé si será el caso, pero que miente como un bellaco también os lo digo. La verdad no es que mienta, la verdad es que no es capaz de identificar las manos. Dónde empiezan, dónde acaban. Bueno, las manos en este caso, podría ser otra cosa. Bueno, de mientras que salga. La cuestión es que, por ejemplo, yo me tiro en el máster explicando durante 1 hora y media, me cojo, me bajo, no sé si conocéis la serie de Madison del Producto Interior Bruto, mirad las manos. ¿Qué tal? ¿Demasiado? Da un poco de yuyu, la verdad. Y aquí sencillamente, pues ya sabéis, guardar imagen como y sin problema. O le puede decir, hazme un PowerPoint con una información de Goya y usando estas 2 imágenes. ¿Vale? Te da los pasos, es decir, qué es lo que voy a hacer, y luego te hace el PowerPoint con eso, con lo cual tú lo único que tienes que reformarlo, evidentemente, porque esto generalmente lo que te va a poner es un título y un subtítulo a lo mejor, y las foticos y ya está. Vale, os quería decir algo y al hilo de esto se me ha... Bueno, la cuestión es eso, que cualquier cosa que queráis... eso, lo de Madison, ¿no? Las series del Producto Interior Bruto y población en economía se utilizan mucho, ¿no? Entonces yo les enseño a hacer en la hoja de cálculo, ¿no? Hacer unas fórmulas para sacar solo unos países determinados en unos años determinados. Tarda 1 hora y media. Bueno, pues lo traía aquí, pero no lo voy a hacer porque si no me paso de tiempo. Traigo el Excel y le digo que quiero eso. Digo, sácame los datos de Alemania, de Francia y de Reino Unido entre 1850 y 1950. Quiero que una vez que me los saquen me halles el número índice, o sea, el año índice, calculado en 1820. Luego, genérame un gráfico, me lo pasas a tabla y todo me lo vuelcas en un Excel. En 30 segundos está hecho. Claro, cuando eso se lo explicas al alumno, dices, joder, 1 hora y media que nos hemos llevado aquí haciendo, sí, pero ahora sabéis hacerlo. Utilizar esto implica que ya no sabéis hacerlo, estáis perdiendo conocimiento, ¿no? Pero también sabemos que el ser humano generalmente es vago por antonomasia, ¿no? Es decir, si podemos ir más breve... Vamos a hacer un falso ya de por sí y dices, a ver, quiero que me hagas una moneda romana del emperador, quiero que me hagas una moneda del emperador romano Julio Constantino. Una imagen, ¿no? ¿Entiendo? Una imagen. De una moneda. ¿De qué? ¿Pero qué moneda en concreto? ¿Un sestercio? Una imagen de un sestercio. No creo que tenga ningún tipo de problema. Creo, ¿eh? Bueno, lo otro es que estaba aquí todavía analizando. Voy a pararlo. Vamos, en definitiva nos hubiera salido la presentación. Dice, mira, este contenido me viola mis policías de contenido, ¿no? Sí. No, pero la imagen la está creando. Sí, sí, o sea. Sí, sí. Ahí lo tienes. A saber la cara de este señor de quién es. Y la leyenda que ha hecho, eso, porque la imagen y tan mal, pero es que ha hecho leyenda y todo. Sí, sí, sí. No tiene problema ninguno. Tiene unas... A ver, nosotros lo estamos mirando desde el punto de vista académico, pero fijaros desde el punto de vista artístico, de creación de contenido, desde el punto de vista de empresa, logos, campañas de marketing. Claro, yo a mis alumnos de marketing están encantados conmigo porque me tiro clases que en vez de explicar historia económica les hablo de inteligencia artificial aplicado a marketing. Y claro, les interesa mucho, pero es que fijaros que esto tiene unas competencias, bueno, ya no digo los Tesla, los coches autónomos
sin conductor, ¿no? Todo este tipo de cosas que están ya conviviendo con nosotros desde hace años, ¿no? Y lo que sí que querría también es no dar la sensación, que quizás la estoy dando, que yo estoy encantado con esto. No, yo estoy súper preocupado. ¿Vale? Yo estoy súper preocupado, pero súper preocupado no porque me vaya a engañar un alumno de que me vaya a meter un trabajo que no ha hecho él, sino fundamentalmente porque creo que cada vez la humanidad tiende a pensar menos y por lo tanto cada vez somos más manipulables, ¿no? Específicamente políticamente manipulables, ¿no? Es decir, cualquiera, ¿no? El enfrentarnos a alguien, ¿no? Argumentando y que nosotros tengamos un pensamiento hecho desde la experiencia, desde la lectura, del conocimiento, esto es y es lo que os decía antes, es tan imparable que socialmente para nuestras generaciones más jóvenes es que esto es muy difícil o sea, ¿cómo te pararías, no? Tú estás en una clase, por el WhatsApp te dicen, oye, el profe ha mandado esto, mira, yo he utilizado este prompt. ¿Te vas a negar a hacerlo? ¿Lo vas a desarrollar tú? Es que es complicado, ¿eh? Ser un chaval hoy en día es mucho más complicado de que cuando yo era chaval, ¿eh? Creo que tiene muchas más complejidades por muchas cosas, ¿no? Pero específicamente con esto, nosotros lo estamos sufriendo un poco como fuera, pero los que realmente se están enfrentando a un problema grave para su futuro son los chavales. Por eso quería dejarlo bien claro, ¿no? Decir, que yo no soy un fan de esto, ni mucho menos. Lo que considero es aquello del enemigo, ¿no? Conoce a tu enemigo. Creo que por eso me he metido en ello y también lo utilizo como pues en traducciones, ¿no? Yo hago, por ejemplo, yo utilizo el DeepL mucho, ¿no? Creo que a Elena se lo comenté, ¿no? En mi área incluso pagamos una licencia porque es una herramienta que, por cierto, utiliza inteligencia artificial también. Pasa que utiliza, no el ChatGPT, una específica de la empresa. Pero yo, cuando me hace las traducciones, luego las paso por el ChatGPT y le digo, oye, dame alternativas, ¿no? ¿Cómo podría mejorar esto, ¿no? Sobre todo los españoles que escribimos y hacemos, ¿no? Textos súper largos y demás, y te permite mejorar muchísimo, ¿no? Cuando el DeepL a lo mejor se queda en una parte, el ChatGPT te permite otras opciones, ¿no? Desde el punto de vista de la hipótesis, bueno, es que es lo que estamos hablando y al final se me va la cabeza. Por ejemplo, vámonos a investigación, análisis, ¿no? El consensus es os he comentado que está conectado con un montón de fuentes, dijéramos, escolares, ¿no? Luego tienes el Scholar.ai, que también funciona, ¿de acuerdo? Y respecto al writing, acordaros lo que os he dicho, es decir, esto está cambiando. Fijaros, ya tienen uno específico que dice que si utilizas su forma de redactar la respuesta van a ser intentando imitar al máximo al humano. Es decir, que lo que yo estoy contando hoy ya, antes de ayer ya era tarde, o incluso hace 2 meses ya era tarde. ¿Por qué? Porque, insisto, se están, ¿de acuerdo?, desarrollando prompts específicos que, dijéramos, se especializan en determinadas cosas. Por ejemplo, si utilizáis simplemente se pincha, entras aquí y ya, dijéramos, tiene sus capas son diferentes de las otras, son más específicas. Va a pedir categorías más específicas, pero funciona exactamente igual. ¿De acuerdo? Sencillamente, pónmelo, cámbiamelo y demás. Y no sé, si tenéis alguna pregunta más, yo tampoco querría agotar porque son menos 20. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por todo. Yo estoy muy en shock, pero antes he apuntado que en clase tú comentas y pones los límites de cómo puedan llegar a utilizar los alumnos, ¿no? Entonces entiendo que les das permiso a que lo utilicen. Entonces mi duda es más general en ese sentido. O sea, ¿hasta qué punto digo, bueno, vale, yo les digo, siempre las 2 primeras clases va sobre empleo de fuentes, la importancia de la ética, del pensamiento crítico, del análisis. Ahí sería el momento. Entonces, he dicho, me lo apunto aquí para el año que viene ya meter y generar una actividad en torno a esto. Pero mi duda es, vale, les digo que lo puedan utilizar y en ese sentido, yo es que me estoy dando cuenta que lo que les pedimos de análisis crítico y de pensar, si tú ya le das 2 o 3
artículos y les pides que o sea, es que estamos facilitando, o sea, todo el procedimiento de pensamiento profundo, que digo yo. Sí. Entonces, por eso mi duda es de cómo les pides, o sea, de qué actitud tomar, ¿no? De o lo prohibimos radicalmente y decir, no lo podéis utilizar, quiero que hagáis todo este procedimiento de pensar por vuestros propios medios, y si pueden colármela, pues me la colarán. O decir, bueno, no podemos luchar contra esto, vale, lo podéis utilizar, pero ¿cómo evitar que dejemos de pensar? Claro. O sea, yo ¿cómo creo utilizarlo? que la parte es la que te he comentado, el contacto oral, la interacción con el alumno. Es decir, yo te permito utilizarlo, ¿de acuerdo? Y de hecho te estoy explicando cómo hacerlo, un poco como lo que decía tu compañero. Es decir, si tú ya le vas a decir, mira, quiero que utilices estos 3 artículos como referencia y que desarrolles algo específico de lo que tú quieres, que va a los objetivos tuyos docentes, ¿no? Claro, lo primero que va a hacer el alumno que es, analízame este artículo, quédate con los elementos principales, meterá el segundo artículo, quédate con los elementos, tal, y luego dirá, y ahora aplícame todo lo que te he metido antes, aplícamelo en el desarrollo de esto. Entonces, si tú les dejas, les dejas. ¿Que no les dejas? Pues entonces, entrevista personal con el alumno. ¿De acuerdo? Sí, pero el problema es en el primero de los casos, porque yo entiendo que esto llega a un momento que ya no lo podamos controlar. Entonces, me pongo en la posición de que, vale, vamos a tener que, y nos habituaremos a utilizar este tipo de herramientas. Por ese primer paso de sácame simplemente las ideas principales, yo ya detecto que hay alumnos que les cuesta, o sea, que leer un texto científico y sacar las 3 ideas principales no lo hacen. Claro, si este sistema ya les da las 3 ideas principales, luego solo tienen que construir el discurso. Entonces, ese es mi miedo. O sea, lo único que puedes hacerlo es en clase. Es decir, tú les dices, el material es este, toma, un papel. Sí. Punto, un papel. Y ya está, venga, desarrolla este. Claro, ¿qué pasará? Que si lo haces así, pues el año que viene tendrás que cambiar el artículo, tendrás que cambiar el enfoque. Pero cualquier cosa que tú le permitas, dijéramos, que tú no estés, entre comillas, supervisando parte del proyecto, es que sería muy raro que no lo hicieran. ¿Tú no lo harías? O sea, la cuestión es, pregúntate tú, cuando eras, no sé exactamente, cuando entraste en primero, si tú te enteras en la clase que la gente está utilizando una cosa que te permite no trabajar absolutamente nada, ¿qué harías? Bueno, yo soy muy rara. Sí, claro, pero como tú bien sabes, los grupos, claro, normalmente, claro, por eso precisamente yo estoy preocupado por esto, porque somos gente que esto nos preocupa y demás, pero normalmente lo que tienes en primero, fundamentalmente, que yo sobre todo toco en primero, me refiero a mis clases, no al máster, en primero, pues claro, lo que hay son gente que cuando llevan allí un mes dicen, ¿y qué narices hago yo aquí? Entonces, esa gente, desde luego, no va a ser rara, como tú dices, en el plan que tú dices, sino lo único que va a decir, oye, cualquier cosa que me solvente lo más rápidamente posible esto y me lo quite de encima. Y entonces, esa gente, cuando tú le dices, vamos a trabajar en clase, dejan de venir a clase. Yo te hablo de mi experiencia. O sea, cuando yo a mis alumnos les digo, ese gráfico, el de Gerona, yo se lo pongo en clase. ¿Vale? Digo, venga, escribe. Ahora, hazle una foto y me lo envías a través de la plataforma. Pero yo estoy vigilando que tú no estás utilizando el ChatGPT. Además, la presentación la tienes allí, ¿de acuerdo? Con lo cual, hombre, te puedes poner a buscarla por internet, pero claro, yo entonces te pillo, porque yo estoy andando por la clase. Entonces, el resultado, para bien o para mal, es el que consigan allí. Pero si yo esa misma, como tú bien has visto, si yo esa misma gráfica se la mando por correo y mañana traerla preparada, ¿no? La clase invertida. Es que la clase invertida, yo, a ver, creo que hay que darle una vuelta, porque todo lo que sea trabajo en casa, con esto es un problema. Bueno, yo hago clase invertida, de hecho, y lo que hago es el contenido, yo les preparo los contenidos, lo trabajan en clase y lo que hago es ganar tiempo para que en clase solemos hacer, que yo les presento gráficos, tienen que analizarlos, todo eso lo hacen en clase, todo. Perfecto, esa es cuando la yo idea. presente, o sea, en ese sentido me parece que la clase invertida precisamente puede ayudar, por quitar clases magistrales y sustituirlas por prácticas. Sí, pero tú sabes que hay compañeros que lo entienden al revés, es decir, que toda la parte, dijéramos, de desarrollo del alumno lo hacen en casa. Ya, bueno. Y se lo entienden completamente al revés, bueno, con lo cual, que yo cuando sepa, llegan, en principio el vienen sistema enlatados. Vamos, de hecho, es el contenido viene con el USB, ¿no? Sí. Que lo ves en clase, así con el USB en la mano, y te dices... No, pues yo justo lo aplico. Al revés, claro, de eso, efectivamente. dejar tiempo en clase para menos clase magistral
Exactamente, pues claro, eso, tú análisis de prepárate el imágenes. capítulo fulanito con este texto, con este gráfico, tal y cual, Pero en y luego verdad- en clase le presentas otro para que lo desarrollen, ¿no? Sí, sí. Pero yo, vamos, estoy poniendo caras de gente que lo hace al revés. Pero bueno, eso también, que sí es así, pero tienen los ordenadores, la resolución de la pregunta que les haces en clase muchas veces también la van a conseguir muy rápido. Yo además les mando que escriban todo lo que es, antes les he comentado, yo ni había entrado en la plataforma, ni sabía qué tipo de respuestas, pero me he dado cuenta que este año he tenido por lo menos 2 trabajos de estas características porque les pido que todo el trabajo me lo construyan, los trabajos en grupo, en Drive. Entonces yo puedo ir al historial y tengo que ver el proceso de construcción de las ideas. Eso es los borradores que yo te decía. Eso, yo entonces les hago una monitorización desde el principio hasta el final. Claro. Y claro, entonces yo ahí veía. O sea, primero leo el trabajo y pues lo que faltaban las citas. El suspenso directo, o sea, para mí es directamente no les digo suspenso, es no evaluable. No lo puedo evaluar porque no puedo contrastar. No reúne los requisitos mínimos de y luego trabajo. cuando hago el contraste y reviso el historial de generación del Drive, ahí es donde ya me di cuenta de que dije, uy, qué estructuras más raras hay, se lo comenté a Naro y ya, pues me dijo, pues la semana que viene hay un curso, una charla, y dije, Pues, y ya acabo de ver que efectivamente... de todas maneras, te digo una cosa, ten cuidado porque hay un plugin de inteligencia artificial específica de Google que funciona en Google Drive. ¿Y qué hace el plugin? No, pues hace Que esto... yo estoy súper contenta con ese sistema. Bueno, el ChatGPT también existe en Word, ¿vale? Si entráis en complementos de Word, ¿vale? Y ponéis ChatGPT, os sale una serie de opciones. Hay uno que se llama ChatGPT for Word, me parece que es. Y entonces te abre el Word, ¿vale? Y en el Google Drive es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Tú abres un write del Google Drive y te sale en la ventana de la derecha, creo, sí, tanto en el Google como en el Word sale en la derecha, sale este prompt. Es decir, esto que estás viendo aquí, ¿de acuerdo? Más resumido, te sale ahí en una ventanita. Con lo cual puedes ir escribiendo y preguntándole. Y las respuestas las puedes ir incorporando. Tiene un botón que le haces send y te lo envía al Google Drive. Así que ten cuidado. Gracias. Es que esto es lo que hay. Yo creo que hay que volver al sistema antiguo, si queremos. Bueno, yo este año, como quería precisamente fomentar el espíritu crítico, utilicé el ChatGPT en clase, doy alemán, y en lenguas evidentemente pues tampoco se puede parar esto, y creo que sí que se puede usar en este sentido, ¿no? Que ellos critiquen argumentando qué producto es el que les da el ChatGPT. Son gente de primero con los que lo he probado, y me ha sorprendido que muchos no lo habían usado porque tienen como miedo, como si fuera aquello, no sé, la gruta de, no sé, y que al usarlo ellos saben como que no está bien del todo, pero claro, en un nivel inicial sí que produce textos que están bien, etcétera, pero a la hora de argumentar qué es lo que está bien o de corregir, ahí sí que estás fomentando el espíritu crítico. Lo que igual ellos no saben es que le pueden también preguntar al ChatGPT, oye, ¿por qué esto no es correcto? Pero de momento creo que no llega a un nivel tan profundo como el que yo les pido para las explicaciones de morfosintáctico o, no sé, pragmático, a un nivel que todavía yo creo que no llega. Claro, yo por eso te decía, os decía que el hecho desde el principio enseñar las cartas, de alguna manera como genera un entorno, un campo, ¿no? De deporte o un campo ¿no? donde las reglas están claras, ¿no? Donde tú sabes que se pueden utilizar, que no se pueden utilizar, en tu caso te lo dejas bien claro, ¿no? Mira, yo hago esta traducción, me imagino que harás, ¿no? Hago esta traducción y ahora hazme un análisis crítico de si la traducción es adecuada, si los términos son ¿no? Entiendo que lo haces así. O de producción textual, de corrección del compañero, bueno, distintas tareas. Eso es. Mi idea era un poco, bueno, antes de que vengan drogados les enseño yo a usar la droga, ¿no? Eso es, claro. Un poquito eso. Eso es. Quizá no he podido trabajar bien lo de los prompts. ¿Tú qué directrices les das para que...? El prompt fundamentalmente lo que te he dicho, ¿no? La claridad, que sean concisas y el contexto, ¿no? Entonces, fundamentalmente, una pregunta bien dijéramos, estructurada, siempre tienes que decirle el rol, es decir, ¿quién quieres que sea la inteligencia artificial?
Eso es fundamental. ¿Qué papel quieres que asuma? ¿De acuerdo? Luego le tienes que decir clarísimamente cuáles son los elementos que tú quieres que de alguna manera se tengan más en cuenta a la hora de dar la respuesta. ¿De acuerdo? Fíjate un poco los ejemplos que hemos estado viendo, ¿no? Análisis del gráfico demográfico, ¿no? Ah, no, este no lo hemos visto. Este de aquí, ¿no? Le hemos dicho, quiero que asumas el papel, ¿no? El rol, que analices este gráfico, me realizas una amplia descripción de series, variables, efectos, ¿de acuerdo? Es decir, esos son los elementos que tú quieres que se contengan, ¿de acuerdo? Y las particularidades del contexto, ¿no? Si en el contexto tú quieres decirle, oye, mira, quiero que luego esto lo voy a utilizar, por ejemplo, para crear una tabla, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, que también hace muy bien, que no lo hemos hecho aquí, es una tabla, ¿no? Tú dile, por ejemplo, pues, quiero una tabla en la cual me pongas comparados, ¿no? Una frase o un texto, un parrafito en alemán con otro parrafito. Y me saques, por ejemplo, cuáles son las fortalezas de la traducción del texto 1 versus las fortalezas y debilidades. Y te las va a hacer comparando, es decir, va a ver texto 1, texto 2 y va a hacer eso, va a decir, pues mira, fortaleza, no lo sé, pues no entiendo, ¿no? Pero dijéramos estilo fluido, no sé qué, términos muy adecuados, aquí términos no tan adecuados, es decir, puedes incluso pedirle que haga un análisis de cuál está mejor traducido, ¿no? Imagínate que tú pagas una traducción y quieres saber si te han hecho una buena traducción, pues podrías hacer el ChatGPT para esto, que de hecho es lo que tú lo utilizas. Sí, pero ya digo que no llega al nivel de explicación que se requiere. Entonces, en ese sentido, pero que bien. Es tiempo, al final es tiempo, porque esto es lo que yo te digo, yo te lo cuento aquí, esto lo colgáis ahora en red, pues lo verán en Facebook, en YouTube, en no sé qué, no sé cuánto, y esto va corriendo. Lo bueno que esto tiene es que lo que yo expliqué se hizo tarde antes de ayer. Es decir, que va cambiando tanto que todo a lo mejor lo que os he dicho yo de específicamente la falta de coherencia, a lo mejor en la siguiente versión, la versión 4.5 o la 5, pues se hace un esfuerzo, ¿no? La programación de las redes neuronales específicamente para mejorar muchísimo la calidad. Que no va a ser un invento nuevo, porque lo que van a hacer es, por ejemplo, el Humanizer Pro lo que ya ha desarrollado es integrarlo dentro de la propia versión, ¿vale? Al final, como sabéis, el open source normalmente es acumulativo el conocimiento, bueno, el conocimiento suele ser siempre acumulativo, pero en este caso es mucho más concreto, ¿no? Es decir, lo que se va desarrollando se va integrando en las nuevas herramientas, con lo cual lo que te sirve para hoy no te sirve para mañana. Es que este mundo está cambiando completamente, es decir, es verdad que, supongo que sabréis que hubo lo que se llama el invierno del ChatGPT, que fue entre los años 90 hasta el 2008, 2010, básicamente, donde como que se perdieron mucho las expectativas que se habían generado, ¿no? Pues fue como un poco de jarro frío, ¿no? Y entonces perdió como muchas expectativas, pero es lo que yo os digo, a medida de que las versiones van mejorando, pues evidentemente la gente va a encontrar más utilidad. Y hoy en día, por las redes sociales, si tenéis Twitter, bueno, X, si lo ponéis, buscar en el buscador IA y fijaros lo que os saldrán. Por ejemplo, lo que tú buscabas de específicos de mapas conceptuales, tienes prompts para aburrirte. ¿De acuerdo? Herramientas específicas que se integran con Google, que se integran con el Office, con Office, con todo el paquete, con el Excel, pues la puedes integrar. Entonces, esto hay que vivir con ello. Punto. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Desde casa, que hay que promover el uso ético de ChatGPT, integrarlo de manera educativa y enseñar habilidades de pensamiento crítico para evaluar la información generada por inteligencia artificial. Igor es el alumno que tuvimos y precisamente su TFM
tenía una parte final que precisamente, yo no estuve en su tribunal, pero precisamente estaba, digamos, se preguntaba mucho sobre el uso ético y sobre todo esto de las referencias y demás. Lo digo porque estuve en la defensa, pero no he leído su texto, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, uno de los pesos fundamentales es lo que os he dicho, es decir, la responsabilidad, el uso ético, ¿no? Es decir, esto es como el papel de copiar de cuando yo era joven, a ver... ¿no? Que no sé si pero algunos lo hacían, ¿no? Que copiaban y el siguiente y entregaba el trabajo hecho con claro que, entiéndeme, ¿no? Claro, los jóvenes me miran como diciendo, no sé qué me están contando, ¿no? O sea, era un papel que ponías autopegante, ¿no? Y por la parte de atrás te copiaba, claro, se veía azul, totalmente movido, ¿no? Bueno, pues había gente que entregaba esos trabajos con eso, ¿no? Y la excusa es decir, no, es que el original se me ha estropeado. Es decir, que esto ya está inventado. O sea, la inteligencia artificial lo único que hace es digitalizar la condición humana, probablemente. No otra cosa. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Entonces, darte las gracias, Manuel, porque me ha parecido, yo al menos he aprendido muchísimo, ha sido súper didáctico, hemos aprendido incluso en las tripas del sistema, ¿no? Porque eso es importante también. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? Es que sí, pero una pregunta directa para la decanato. Ay, por Dios, a ver. A ver si nos va a proporcionar el acceso a la versión de pago. No, respuesta, de momento no. El decanato no puede hacer eso. Además, creo que no se puede. Creo que la versión de pago de momento es personal. No sé si hay algo... Hombre, lo podríais hacer como que lo sacara alguien personalmente y luego utilizarla. De todas formas, hay lista de espera, ¿eh? Yo tardé casi un mes en que me dieran acceso. Es decir, que al 4.0 tardaron casi un mes. Luego te cobran muy bien, muy puntualmente, pero antes de darme acceso, y además cuando te registras te lo dice, ¿no? Dice, estamos tardando del orden de un mes, mes y medio. Yo creo que sí, alrededor de un mes y medio. Para acceder. Bueno, bien está saberlo. Pues no, respuesta de decanato, de momento no. Vale. Y eso, insistir en las gracias, en el componente didáctico que ha quedado clarísimo y, bueno, pues nada, agradecerte mucho a ti la intervención y a todos vosotros el haber estado hoy aquí. Yo creo que ha sido de provecho. Estas 2 horas han sido de provecho, sin duda. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y ahí tenéis el correo, ¿eh? Y la presentación se la paso a Elena, ¿vale? Vamos, de hecho se queda aquí si quieres, ¿vale? La tenéis aquí por los enlaces y demás y mi correo, pues para cualquier cosa, pues ahí me tenéis, ¿vale? Venga, gracias a todos y también a los que estaban en casa.